Buenos días. Mi saludo primero va dirigido a los componentes de este congreso que se celebra y está a punto de finalizar. Me sirve este dato inicial como punto de partida para activar la memoria y revisar los comienzos de la historia del arte en nuestro país, aislado del resto de Europa en aquellos primeros años 70. Por eso el título es Los comienzos del Comité Español de Historia del Arte y su difusión en nuestro país. Constitución del CEA. Esta sería una primera parte totalmente necesaria. Lo tenemos fijado en 1977, cuando se constituye el primer, el primer, la primera reunión del CEA, que tiene lugar en Trujillo por iniciativa del profesor Javier de Salas, y que tuvo las sesiones en la sala de cultura, pero los momentos de celebración tuvieron lugar por generosidad de Javier de Salas en su preciosa casa que tenía sobre la muralla de Trujillo, donde generosamente nos acogió en cenas y comidas de manera exquisita y amable. A partir de ahí, el comité se renovará periódicamente en la Universidad Madrileña cada 2 años y entraremos ya a formar parte el profesor Bonet Correa y yo misma, que manteníamos una estrecha relación desde nuestra estancia en Sevilla, incorporándose también otras personas de otros departamentos más adelante. Se contaba entonces ya con grandes figuras en la historia del arte, pero sin inscribirse en ninguna organización. Como puedo hablar de don Diego Angulo, de la Fuente Ferrari, de Fernando Chocagoitia, de Javier de Salas y de muchos más, Gómez Moreno, que no quiero olvidar. He sabido por algunos historiadores que el historiador así, digamos, dedicado exclusivamente a la historia, negaba a la historia del arte el pan y la sal, por considerar la historia del arte una simple disciplina auxiliar de la historia, que no estaba configurada conceptualmente, ni tenía una metodología propia, ni era considerada imprescindible. Esto no nos gustaba a los historiadores del arte, nos molestaba y nos enfadaba. Es cierto que entonces se formaron las primeras especialidades en historia del arte en la universidad y en Sevilla, y fue primero en la Complutense y después en la Universidad de Sevilla donde se organizaron las dos primeras especialidades de historia del arte. A mí me correspondió ir a Sevilla tras obtener la plaza por oposición, pues pese a ser un mundo masculino, entonces el arte era un mundo masculino, y entonces dedicarme a la enseñanza que me adjudicaron el arte contemporáneo, pero sobre todo el Renacimiento, al que siempre he tenido pasión por él, y formar, como escribe Alfredo Morales, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, destacados especialistas en ese periodo, porque en ese mismo curso estaban los especialistas Vicente Lleó, Juan Miguel Serrera, los dos fallecidos, lamentablemente, Alfredo Morales, y como dice Alfredo Morales, su paso por ahí y la dedicación al Renacimiento algo tendrá que ver. El proceso didáctico estaba ya en marcha, puesto que ya había unas enseñanzas regladas,
y la ampliación de la historia del arte configurándose ya con métodos propios, predominando al principio un claro formalismo, solo las formas, estudio de las formas, de esto y de lo otro, pero poco a poco fue recibiendo influencias externas, como la del arquitecto italiano Arcangelo, que Argan, como Pessner, la actividad del Instituto Barbour de Londres, que promueve la iconografía por Panofsky y su grupo, es decir, la interpretación de la imagen no solo lo que se ve formalmente, sino su contenido y su idea iconológica e iconográfica. Y enseguida en España encontró sus cultivadores en Santiago Sebastián y también en González de Zárate, creador del Instituto de Fialte en Vitoria, y hubo otros que ya fueron siguiendo algunos maestros como Hauser, un poco lo social en el arte, Gombrich influyó fuertemente hasta llegar ya ahora que, en fin, las cosas han cambiado y nos interesa, yo creo que, bueno, es muchas cosas las que nos interesan, pero nos interesa el arte en su contexto. Los distintos departamentos trabajaron con intensidad. Los primeros nombres yo los tengo reflejados porque los he tratado desde el comienzo. Hicieron mucho para poner en marcha cada uno de sus departamentos. En Galicia, Otero, Moralejo. En Zaragoza, con Abad, fundador de ese departamento, Esteban Lorente, que interpretaba también los edificios de esa manera tan personal, y Gonzalo Borrás, un aragonés, pero muy entregado al arte de Aragón, con el que estuvimos en el Congreso de Guadalupe, en Extremadura. Y después del recorrido por el monasterio y la comida en el patio que nos prepararon, pues González Borrás hizo un elogio muy florido sobre el monje cocinero que nos había preparado la comida, terminando con 3 hurras que fue seguido por todo el Congreso. En fin, en Murcia podíamos hacer un proceso, bueno, más o menos. Se inicia con Gratiniano Nieto. Gratiniano Nieto era arqueólogo y arte. En estos momentos se mezcla arqueología y arte en los departamentos, no está clara la división. Y después llega de fuera, concretamente de aquí, de la Universidad de Navarra de Pamplona, Jesús Rivas. Jesús Rivas, formado aquí, doctor, y se dedica y se inclina totalmente por la platería, que ya hablaré luego, no había sido muy tratada. Hizo la Semana de San Eloy, que se celebraba anualmente. Venía gente de todos los sitios, de Palermo, de Portugal, de Sudamérica, y cada año sacaban un tomito de los estudios de San Eloy. Vamos por el tomo 23, lo cual requiere esfuerzo, ¿no? Y es una cosa conocida, o una aportación internacional importante, ¿no? Bien, muy importante los cuadernos de San Eloy, y también en Murcia tendremos que destacar a, a, a Vela, a Cristóbal Vela, al profesor Cánovas, que es ahora miembro del comité
en activo y gran conocedor del cine y de la fotografía. En Málaga, la presencia de Rosario Camacho, ahora jubilada, fue importante. Inició el departamento de Málaga, y de Nuria Rodríguez Ortega, actual miembro eh, del comité actual. Bien, María Mar Lozano promueve Extremadura, sin olvidar Barcelona, con el medievalista Yarza y Basegoda. En Valencia, Joaquín Berchez, extraordinario fotógrafo de arquitectura, que dejó la historia del arte por él y se dedicó totalmente a ello. Y Amadeo Serra Desfiles, que es secretario del comité actual, que es bolonio, hizo su tesis doctoral en Bolonia y que me parece que le ha correspondido escribir una especie de síntesis como secretario de mi trayectoria. En Cantabria, Fernanda Aramburu, que a quien conocemos bien, Julio Polo, Begoña Alonso, la propia presidenta. Esta era la única universidad privada que había entonces. Todas las demás eran universidades públicas. Aquí no había, lógicamente, nada. Pero surge el Departamento de Historia del Arte, con gran vitalidad, desde el que se llevó a cabo una potentísima investigación, enlazando con los estudios ya existentes, sobre todo los medievales, los grandes tomos de Uranga Íñiguez, en los que enlaza, por ejemplo, Javier Martínez de Aguirre, y hace sus estudios sobre la potentísima arquitectura gótica de Navarra, del reino de Navarra, el castillo de Olite y tantas otras cosas importantes. Él se inicia aquí, empieza a trabajar aquí, luego va a terminar la licenciatura en Sevilla y allá leerá su tesis doctoral. Bien, también ahora es Javier Martínez de Aguirre, catedrático de la Complutense. Hemos de destacar también aquí a Clara Fernández Ladreda, centrada en el gótico navarro, y el románico, la imaginería. También destacaremos a la profesora Soledad Silva, especialista en miniatura medieval de carácter internacional. Tiene publicaciones importantísimas y es sumamente conocida. Y también la figura de Pedro Luis Echeverría, formado aquí, en este departamento, el único especialista de un tema que no se había tratado en ningún sitio, la policromía en el arte español, un tema lleno de novedades. No es la policromía solo en la madera, sino también en la piedra, porque la piedra estaba pintada. He reclamado por todos los sitios. He reclamado en el pórtico de la Gloria de Santiago, que tenía restos de pintura. Se ha vuelto a pintar. No hablemos ya de la puerta de la Catedral de Tudela, que ha vuelto a ser pintada. Es llamado por todas partes, en todos los congresos, porque es increíble lo que ha aportado en el tema. Estos dos, tanto Pedro Echeverría como Soledad Silva, logran plaza en la Universidad del País Vasco, se trasladan allá con los métodos de aquí y tal. Tenemos también, como dice nuestro secretario del comité, pues una especie de exportación de gente que se forma aquí, luego se va por aquí y por allá, unos a Murcia, otros a Madrid, otros al País Vasco. Bien,
también tenemos a Javier Azanza, muy cerca y que no se ha ido, ¿eh? Que trabajó con entusiasmo la arquitectura barroca en una primera fase y hace ya un tiempo dedicado en alma y cuerpo a la emblemática, en el que todavía yo creo que nos esperan grandes aportaciones, porque es un tema que lo va dominando a pesar de su tremenda dificultad. Bueno, pues con todo esto, pues surgió un equipo de trabajo que realizó el catálogo monumental de Navarra. Se forma un equipo donde hace en los estudios una síntesis del patrimonio realizado a lo largo de 20 años. Eso costó realizar 20 años, porque es una obra muy profunda y porque además es muy completa de fondo, porque aporta imagen, documentación, se busca mucha documentación en los archivos, y análisis diferenciado de una obra de otra. Supera muchísimo en contenido a un mero inventario. La gente muy joven no recordará que el Ministerio de Cultura se puso a hacer un inventario de todas las unidades territoriales, y era un librito pequeñito y era casi una enumeración, ¿verdad? ¿Eh? Pues era el inventario de Logroño, el inventario de Aragón, el inventario de Madrid, pero así de pequeñito y una relación. El catálogo, yo hice una ponencia una vez, catálogo e inventarios, dos cosas de dos niveles. Y esto era un catálogo en toda regla. Y el catálogo será el fundamento de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, que seguirá haciendo investigación y sobre todo difusión. Esa es cosa clave de la cátedra. O sea, que lo que va a hacer es enseñar, difundir por prensa, por publicaciones. Y esto corre a cargo de su director, Ricardo Fernández Gracia, que impulsa con extraordinaria intensidad y acierto. El olvidado arte de platería al que antes me refería, pues quizá ha sido un arte olvidado a pesar de la riqueza tan extraordinaria de plata que tenemos en nuestras iglesias y en nuestro... Hay que tener en cuenta que estamos con un material rico, la plata, y tiene además una gran variante en sus formas, si es la plata andaluza, la cordobesa, la sevillana, la madrileña, increíble. Y bueno, ¿y se había olvidado? Me permito confesarme que si yo cuando alguna vez voy a misa y pasan bandeja o esto, me distraigo. Porque yo estoy mirando a ver la plata, que tiene además sus marcas para darle más ilusión y descubrimiento. Bien, era una broma, pero algo de verdad ahí, ¿no? ¿Quién empieza a trabajar primero en la plata? Don Diego Angulo, el gran Don Diego Angulo, experto en pintura, pero hace una pequeña tesis doctoral sobre la platería sevillana. Pero luego abandona completamente y ya no hace nada. En eso, en plata, en pintura, todo. Y luego el canario es el segundo, Jesús Hernández Pereira, el que hace la orfebrería en Canarias y tiene algún discípulo por allá y tal y cual. Con lo cual, tenemos un poquito en marcha. Yo cuando estoy allá veo aquel abandono y hago que María Jesús Sanz y Carmen Heredia hagan una tesis doctoral sobre platería que yo tengo el gusto de dirigir y luego sus discípulos, que María Jesús Mejías y Antonio Santos, muy activos, muy buenos, están ahora en plena actividad. También
hay aquí un tema interesante. Aquí se formó María Victoria Herráez, que luego fue a Sevilla a hacer contemporáneo, hizo plata y luego fue a León. Pero además, no solo eso, sino que aquí, en el departamento de enfrente, se leyó la tesis, no la tesis, sino la memoria de licenciatura de Cruz Valdovinos, que eso, bueno, la hizo aquí, luego llevó esa memoria de licenciatura a Madrid, se convirtió en tesis y ha sido uno de los primera cabeza de la platería en España, en sus trabajos, las personas que ha dirigido y tal. Pero se inicia aquí, casualmente. Y bueno, pues también es el momento de la historia de la fotografía, donde abrió campo a Asunción Domeño, con la tesis sobre el fotógrafo Ortiz Echagüe, cuya colección la tenemos en este museo de la universidad. Y también se trabaja el arte contemporáneo, no puedo citar de la Escuela Navarra, cosas tal, pero por decir algo, tenemos que decir que, por ejemplo, Zubiaur hace una obra muy bonita, que es la Escuela Vidasoa, como el río Vidasoa va uniendo toda una serie de centros pictóricos hasta Irún, ¿eh? Y con interesantes pintores, como esta Ana María Marín, que acaba de fallecer, etcétera. Y con unos, además, el Baztán y el Vidasoa tienen unos paisajes maravillosos. Eso, digamos, un poco como un poquito en la tradición, pero innovando. Pero tenemos también la modernidad total, porque un alumno mío que es croata, que es Cristian Ligi, pues hizo lo último de lo último de lo último, una tesis doctoral sobre José María Sicilia, que está en las exposiciones, tal, escribe muchísimo sobre contemporáneo, exponente de la última modernidad. Y así que tenemos un poco dos polos de referencia, pero hay más cosas en el centro. Y unas cosas con otras, las tesis y también los trabajos de investigación que tenían el nivel de tesis, pues llegamos casi a la cincuentena de lo que se ha hecho aquí. Según conviniera en cada centro, la experiencia de organizar las jornadas del Renacimiento español fueron una iniciativa también de este departamento que íbamos a desarrollar en el Museo de Navarra, que acababa de ser reformado. Y entonces, pues, tuvieron lugar el año 90, jornadas del Renacimiento español. Mi idea fue, como el Renacimiento se estaba trabajando, ya lo he dicho, en Sevilla, aquí y allá y tal y tal. Y cada uno pensaba, uno era formalista, otro era iconógrafo, otro era de toda la vida, de documentación. Pues dije, vamos a reunir tres generaciones, los mayores, la edad media y los jóvenes, que hablan, que discutan, que conversen. Y bueno, entre los que asistían estaba nuestra actual presidenta Begoña Alonso, que me sorprendió que estuviera, ¿no? Pero estaba. Y coincidiendo con ya el final de ese congreso, que fue importante, fue importante. Fernando Marías presentó como novedad el libro del largo siglo XVI, que tras 3 años de trabajo, 3 años, marcó un hito en los estudios del arte español. Todavía está por ahí y se maneja mucho. Era necesario, a su vez, romper las fronteras nacionales del Comité Español de Historia del Arte. Había que salir
estábamos en momentos de razón y nos planteamos, decimos, ¿y por qué todo CEA, CEA, CEA? Vamos al CHIA, Comité Internacional de la Historia del Arte. Lo planteamos y lo acordamos con el Comité Internacional. Y así se celebraría en Granada, siendo su presidente José Manuel Pita Andrade. El marco era incomparable. Nos reunimos investigadores de todo el mundo, de Estados Unidos, de Los Ángeles, del Paul Getty, estaban todos, de Europa, todos. Y tuvimos las sesiones conjuntas dependiendo de los temas que tratáramos. Las sesiones se desarrollaron en el Hospital Real, que daba sitios espacioso para distribuir las mesas, etc. Y los conciertos y festejos en la Alhambra. Recuerdo ahora el aperitivo en los jardines del Generalife al atardecer y el concierto en un salón de la Alhambra de Nicanor Zabaleta interpretando el arpa. Increíbles resultan estos recuerdos. Tenía lugar este congreso en 1973, hace 50 años. Y yo ya animo al comité y a su presidenta y al representante actual del CEA, Pedro Luengo, no del CHIA en el español, a organizar otro congreso internacional que conmemore esta fecha. Han pasado 50 años, ya es hora de hacer otro congreso internacional. Otros muchos congresos fueron organizados por distintos departamentos. Recordemos ciudades amuralladas de España y de América, etcétera, etcétera. Pero todos no es fácil reseñar. Y voy terminando. Gracias al CEA, la historia del arte se había difundido extraordinariamente por todas las universidades nacionales. Animo a mis compañeros en activo a seguir organizando congresos, publicando, leyendo tesis, dando conferencias que contribuyan a valorar y conocer el patrimonio español. Gracias por mi parte, por el reconocimiento del CEA y que me permite recordar la gran aventura que ha supuesto para mí y para mi vida el haber pertenecido a sucesivos comités de historia del arte, según figura en la documentación de archivo que me han comentado, y haber fomentado la relación científica y la amistad entre todos los departamentos de nuestro país.